Los resultados que hemos tenido nosotros en un periodo bastante amplio, eh, básicamente en el tema de gramíneas megatérmicas, que siempre es un tema que lo tenemos muy colateral, digamos, a lo que son nuestras actividades de mejoramiento, que básicamente se centran en gramíneas perennes templadas y verdeos y otras especies. Pero bueno, siempre, desde el inicio siempre vimos un potencial en estas especies, desde el punto de vista de lo que venía comentando Mateo hoy, que es cubrir un bache de producción que normalmente no lo tenemos cubierto con las otras especies y tenemos que dar cierto momento de descanso a otras especies digamos, o ir alternando. No solamente, hoy en día estamos pensando un poquito más allá y de alguna forma no hablamos solamente de gramíneas megatérmicas, sino que estamos pensando en un segmento de gramíneas perennes estivales, donde entran las gramíneas megatérmicas, que vamos a comentar más específicamente, pero también algunas especies nativas que también, con un distinto nicho, pero que también apuntan a lo que es la producción de verano. Después le comento algo un poco ahí. El temario, no se asusten, no lo voy a hacer muy extenso en cada uno de estos puntos. Un pequeño contexto productivo y climático, ya Mateo fue en parte sobre esto. El concepto, por si acaso hay alguno que no las conoce todavía y necesita familiarizarse con los distintos conceptos. Desde nuestro punto de vista, cuáles son las relevancias, alguna breve historia del trabajo en Iña con megatérmicas, lo que hemos evaluado como potencial, potencial productivo en chacras y en experimentos, algunas experiencias más recientes y la liberación del cultivar de setaria Iña esbelta, algunos otros programas que venimos desarrollando y algunas experiencias productivas y perspectivas. Ahí. Como marco, básicamente, esto ustedes lo tienen clarísimo, cuál ha sido la evolución del área de pasturas mejoradas en el país. Si uno mira desde el año 2000 en delante, el área de pasturas mejoradas no ha tenido un incremento sumamente significativo. Si se quiere, hemos ido más hacia una perennización de las opciones forrajeras, pero de alguna manera cuando tenemos estos eventos de sequía, ustedes lo tienen clarísimo, posterior al evento de sequía, aumentan las áreas de verdeo de invierno porque se pierden las pasturas perennes. Y los mejoramientos extensivos, si uno ve la evolución, están bastante estables. Por otro lado, ¿cuál es la evolución del stock bovino en el país desde el 90 hacia acá? Obviamente ha habido un incremento de stock bovino, lo cual obviamente que no es un dato, pero de alguna forma lo quiero compasar con lo que es el tema de las pasturas. Y bueno, claramente también hay un aumento de bovinos engordados a corral, básicamente, principalmente de novillos, una menor proporción de vaquillones. Esto es un aumento importante que ha habido en este periodo 2012 a 2023. Por otro lado, también este punto es bastante interesante. Si uno ve, esto es para novillos y esto para vacas. El peso medio de faena ha aumentado, lo ven claramente en los dos gráficos. ¿Y qué pasa? Acá se corrió seguramente, acá están los años como en los otros. ¿Y qué pasa en los escalones de productividad? Vemos que esto correspondía a los años 90, acá del 2000 a 2010, y hoy en día estamos en valores en el entorno de 105 kilogramos de carne por hectárea, lo cual de alguna forma demuestra un incremento obviamente en productividad, y si lo atamos a eso, a los valores que mostrábamos hoy, de pasturas que no cambiaban tanto en su composición, de alguna manera tenemos que estar pensando en que eso es una mejora en eficiencia en los procesos. Yendo específicamente a gramíneas megatérmicas, no sé por qué ahí no muestra la imagen, pero bueno, vamos a pasar por estos puntos: especies, precocidad de implantación, productividad de forraje, tasas de crecimiento,
valores de calidad, persistencia y respuesta a riego. Básicamente, ¿cuál es el concepto? Gramíneas perennes de origen tropical o subtropical, principalmente subtropical, que se adaptan al calor y a la estacionalidad del verano y son perennes. Ya Mateo lo mencionó varias veces, pero como concepto de la charla es eso. El ciclo estival, la fotosíntesis es por vía C4, eso lo que hace es que tengan mayor eficiencia en el uso de agua y mayor productividad en el verano, mayor tolerancia obviamente a altas temperaturas, que es lo que se menciona aquí, superiores a 20-22, y reducen su crecimiento por debajo de 15. Lógicamente llega el otoño, empiezan las primeras heladas, disminuye el crecimiento, tenemos que manejar remanentes disponibles altos para que no se produzca pérdida de planta. Ese es el punto importante. A diferencia de las templadas, que las cuidamos en verano, a estas las cuidamos en otoño e invierno. Fines de otoño e invierno. Se me fue. Estos son básicamente características que ya mencioné. Y desde nuestro punto de vista, esto es clave para aumentar la oferta de forraje en el verano y enfrentar la estacionalidad que es muy marcada en nuestras pasturas. Cuando incluimos praderas o incluimos verdeos o incluimos mejoramiento de campo, esa curva de producción de forraje que digamos que tiene una alta variabilidad en campo natural, aumenta incluso su variabilidad en estas condiciones. Por lo cual, de alguna forma, lo que queremos acá es enfrentar esa estacionalidad. No voy mucho sobre lo mismo, reducir el déficit estival, un potencial de producción alto empezando en septiembre hasta fines de abril, mayor resiliencia climática, que eso es un punto a destacar hoy en día en un contexto de cambio climático y de variaciones de fenómeno niño-niña. Y este punto, que Mateo ya lo mencionó, pero me parece importante, que es el tema de la complementariedad. Estamos viendo esto como una alternativa para complementar campo natural, complementar pastura templada, también verdeos, y en ningún momento estamos hablando desde el punto de vista de la sustitución o no utilización de otros recursos forrajeros en pos de la utilización de estas opciones. Implantación. Un punto que siempre se plantea y con estas especies ha pasado bastante es el tema de la implantación. Siempre se manejó el tema de la lenta implantación y los problemas en cuanto a la calidad de semilla. Cuando nosotros empezamos los primeros ensayos en los años 2008-2009, obviamente no fueron los primeros ensayos de INIA, esto ya se venía trabajando de los años 70, 80, en el 90 también hubo una serie de ensayos. Pero bueno, los niveles de calidad de semilla que encontramos disponibles eran muy bajos, por lo cual lograr esto, una implantación de este tipo, era solamente a través de ajuste de la cantidad de semilla, ¿no? Hoy en día creemos que se ha logrado tener semillas de mejor calidad. Si uno mira los valores de germinación, bueno, Mateo se los puede pasar o cualquiera del equipo, los valores de germinación son mejores que lo que teníamos 10, 15 años atrás, valores de germinación del entorno de 40, 50, y en algunos casos incluso 60, y a nivel experimental hemos podido ir mucho más allá, teniendo hasta 80% de germinación en estas especies, lo cual es bien alentador. Y bueno, en condiciones de siembra en líneas, en este caso con una sembradora experimental, donde podemos colocar la semilla bien en superficie, logramos una implantación de este tipo, donde al 9 de diciembre teníamos las plantas emergidas con baja cobertura y al 10 de enero tuvimos este disponible, que fue la primera evaluación. Perdón que se me fue. O sea, claramente acá a lo que apunto es al tema de la implantación. O sea, manejado correctamente, una siembra correcta, quizás no es trasladable para todos los productores una siembra de este tipo en línea, pero sí una siembra superficial con una movida muy superficial de tierra, donde coloquemos la semilla en superficie y no la tapemos de alguna manera que vaya a profundidad, sino que se mantenga casi que en superficie. En esos casos, ajustando bien densidad de siembra y con lluvias que respondieron, que se dieron en este periodo, tuvimos una implantación de este tipo. También tuvimos años secos, como puede ser este año anterior, en condiciones de estanzuela,
sembramos en octubre, fines de octubre, y tuvimos muy poca lluvia. Obviamente no tuvimos esta productividad, pero sí tuvimos una implantación bien correcta y hoy en día estamos pasando el invierno y entrando a lo que sería la próxima primavera-verano. ¿Cuál es el potencial productivo que nosotros hemos evaluado hasta el momento? Esto es producción acumulada de materia seca durante 3 años en ensayos en estanzuela, donde evaluamos Chloris gallana, Setaria facellata y Panicum coloratum. Las 3 especies son las que conforman el megamix que les comentaba Mateo hoy. Obviamente acá las evaluamos en forma individual, ¿no? Durante 3 años tuvimos una producción de más de 26 toneladas de materia seca para Panicum coloratum, Chloris gallana también por encima de 26 y la Setaria facellata algo más abajo de estos valores. Pero quiero rescatar desde el punto de vista de la Setaria, después voy a volver a ella, el tema de la adaptación a zonas bajas con más incidencia de humedad. Básicamente acá lo que vemos es el mayor potencial productivo de coloratum, que se sustenta en una mayor resistencia a frío, o sea que corre un poco los márgenes de producción, tolera temperaturas más bajas, empieza a producir antes, sale antes del invierno y extiende el otoño más hacia el invierno. Pero de alguna forma, como conclusión, las 3 especies superan 19 toneladas de materia seca en 3 años. Si eso lo llevamos a producciones anuales, estamos en el entorno de las 6-7 toneladas de primer año, por encima de eso 9-10 toneladas en un segundo y en un tercer año muy similar, con una producción que empieza a mover desde septiembre, inicios de octubre, de acuerdo a cuando se instalen bien las lluvias y temperaturas altas, hasta fines de abril, mayo. Acá ven potencial de producción desde el primer año, desde el momento de siembra. Tengan en cuenta que el primer año no es el primer año, digamos, desde que sembré hacia un año adelante, sino que el momento de siembra, primavera, verano y otoño. Y ahí se cierra, digamos, de alguna forma, el primer año. Ahí ven, 9.200 kilos en un primer año. Setaria arrancó un poco más lento. Chloris gallana por encima de las 8 y coloratum arrancó también un poco más lento que estas dos. Acá quizás deberíamos descartar algunos temas de vigor de semilla, que normalmente se da mucho en este tipo de especies, pero de cualquier manera es para un periodo bien concreto y bien corto, que no va más allá de 6 meses, son potenciales de producción interesantes. Exacto, es lo que les comentaba, no es un año desde el momento de siembra, es desde el momento de siembra, si agarramos parte de la primavera, de acuerdo al momento que hayamos hecho la siembra, el verano y el otoño. Bueno, ahí se corrió del todo. Bueno, se fue, de alguna manera lo tapan, ¿no? ¿Te hace lo mismo? Bueno, hay un problema ahí. Bueno, las tasas de crecimiento obviamente responden a los días y a los valores que mostraba de materia seca anteriormente, así que es el mismo concepto. Tasas de crecimiento alta en un momento obviamente que van a variar muchísimo con lo que son precipitaciones, fertilización nitrogenada. El punto de calidad de forraje, ahí ven valores de proteína cruda, primavera, verano, otoño, invierno, en el eje de las X, valores de proteína cruda y de digestibilidad. Vemos que pasa de valores de 14% a valores de 5% en invierno. Estos valores de 14% realmente son valores muy buenos para una pastura de este tipo. Acá estamos hablando en general del grupo de especies, ¿tá? Pueden haber pequeñas diferencias entre una y otra especie, pero estamos hablando del grupo de especies y también estamos hablando de valores que se obtienen con un manejo que diríamos adecuado, de alguna forma tratando de priorizar el crecimiento vegetativo y retrasar lo más posible el crecimiento reproductivo, que es lo que hace que bajen estos valores de proteína cruda y de digestibilidad. Respuesta al riego. Esto fue algunos ensayos que hicimos en la unidad de lechería, donde
donde interesaba probar el riego y donde interesaba probar opciones que pudieran ser interesantes por el tema del riego con uso de efluentes. Obviamente la respuesta fue el río incrementa significativamente la producción primavera-verano. Sin embargo, este fue un año donde fue muy llovedor, por lo cual ustedes van a ver que hay gaps de diferencias para todas las especies. Esto es la primera primavera-verano. Ven que hay diferencias, pero no son diferencias tan altas por el hecho de que fue un año llovedor. Pero podemos encontrar diferencias de más de un 39% para Cloris catambora en este caso, un 14% para Setaria y Pánico colorato más de 20%. De alguna forma acá lo que hacíamos era utilizar riego de efluentes, de alguna manera viabilizar la salida de esa agua, regar y obviamente que teníamos niveles de nitrógeno alto por los efluentes, ¿no? ¿Qué pasó posteriormente? Lo anterior de primavera-verano, ¿qué pasó posteriormente en otoño-invierno? Que acá yo les mostraba recién cómo bajaban los valores de calidad y los valores de proteína cruda y digestibilidad, pero ven que acá las diferencias, los gaps, se profundizan de alguna forma, estos son los valores de porcentajes, y vemos que corremos la productividad más hacia fines de verano y otoño. ¿Tá? Ese es un punto interesante porque hay bastantes ensayos, incluso en Iña 33 hay una serie bien interesante de ensayos hechos por Virginia Pravia y Walter Ayala, donde muestran en un segundo pastoreo sobre Setaria que claramente es donde disminuye la calidad. Bueno, en el caso que existiera río, como fue en este caso, eso de alguna manera potencia los dos aspectos, la productividad, potencia la productividad y también potencia la calidad desde el punto de vista de que ese pasaje reproductivo no se produce en forma tan rápida. Estas experiencias más recientes, hoy en día Iña liberó una Setaria, un nuevo cultivar de Setaria Iña esbelta, que fue licenciado, fue trabajo de Iña, digamos, no en conjunto, sino que fue Iña en forma individual y fue licenciado por la empresa Cercan y Peman de Argentina. Después la empresa puede ampliar, pero ya se va a contar con el stock de semilla de este cultivar, se está produciendo semilla en Argentina. Y bueno, se realizó selección para productividad, persistencia y adaptación, siempre con el esquema que utilizamos en todos los programas de mejoramiento de Iña, que es tener selección local, obviamente que buscando productividad, pero buscando siempre el tema de adaptación. Adaptación desde el punto de vista de cómo produce y en qué momento produce la especie, pero también en cuanto a lo que es sanidad y otros aspectos, haciendo mucho foco en lo que es persistencia y supervivencia invernal, tolerancia a bajas temperaturas y el tema producción de semillas, que es un tema bastante complejo en Setaria fascelata. Esto va a estar disponible y puede llegar a ser parte de alguno de los megamix que estén usando. Perdón. Ahí. Voy sobre lo mismo, algunas características destacadas. Acá ven ensayos parcelarios donde se evaluó la magnolia el 17 de febrero, 15 días de rebrote en el primer verano de estos materiales de este material de Iña esbelta, alta sobrevivencia invernal, alta producción de forraje. Acá la referencia es el cultivar Narok, que es un viejo cultivar de origen Australia, un 40% superior en producción de forraje, el nuevo cultivar. La producción de semillas 70% superior a Narok y valores nutritivos en la curva que mostrábamos levemente superiores. Y este es un punto importante, un contenido oxalato que no es problemático. Algunas experiencias productivas en el uso de megatérmicas, acá, bueno, es una imagen brindada por Cercan, es un megamix implantado en 2007 donde vemos una presencia muy alta de Setaria, este es el disponible antes del ingreso, y estamos hablando de 17 años de persistencia productiva, en condiciones de suelos bajos, donde realmente la Setaria muestra de alguna forma esa característica que tiene de adaptarse muy bien a zonas bajas,
por lo cual en algunos casos los que han visto a nivel productivo se complementa muy bien con lo que puede ser un Lotus Macu o especies de ese tipo que toleran bien zonas bajas. Algunas experiencias más recientes, de alguna forma seguimos abriendo el abanico en lo que es la complementación entre pasturas, ¿no? Nosotros creemos muy fuertemente en lo que es complementación, como les decía anteriormente, entre distintos tipos de especies, con distintos ciclos, con distintas características. Esto es un megamix en zona de montes citrícolas en Salto, donde en octubre hicimos una siembra sobre suelo descubierto. Previo a implantación se movió en forma superficial y en marzo tuvimos este desarrollo, ¿no? Y bueno, a lo que voy con esto es que de alguna forma vemos distintas situaciones en distintos tipos de suelo, distintos ambientes. Acá los que conocen Salto o son de allá, claramente hay temperaturas altísimas durante verano y bueno, eso no impidió para nada el desarrollo estival, justamente lo potenció de alguna forma. Y posteriormente en mayo, ven esto obviamente después de haber sido evaluado, la persistencia otoñal con excelente cobertura para llegar a lo que es la entrada del invierno. Desde nuestro punto de vista, ¿cuáles son las estrategias de manejo para mejorar la persistencia en megatérmicas? Implantar en primavera temprana, luego que pasemos la etapa de riesgo de heladas, para asegurar un buen desarrollo antes del primer invierno. Creo que ese es un punto bien importante. En el caso de que nos atrasemos en la siembra, lo cual se puede hacer y ir a siembras de diciembre, enero es un poco riesgoso, pero febrero también. Ahí creo que tenemos que jugar con lo que es el proceso de semillazón, tratar de sembrar, pero después dejar semillar para recuperar al siguiente año. Mantener siempre reserva de hojas y macollos en otoño e invierno para resistir heladas. Esto es un remanente de 20-30 centímetros. Ajustar la carga animal en verano seco para evitar el sobrepastoreo. Y en lo posible, y un poco a explorar a futuro, el uso en mezclas con leguminosas perennes para complementar la producción invernal y reducir de alguna forma la presión sobre la gramínea, sobre esta gramínea megatérmica, en caso que se utilice durante invierno. ¿Cómo lo visualizamos en cuanto a potenciales nichos? Aquellos sistemas que busquen alta producción de forraje, primavera estival y destacada persistencia. Estamos hablando de 5, 6 años, 7 años, incluso más, lo han visto en todas las experiencias comerciales. Pasturas de rotación larga que apuntan a 5 o 6 años y que tengan mayor relevancia el tema de estabilidad frente a la calidad. Ven claramente que ahí cae muy rápido la calidad, o sea, hay que ajustar muy bien el manejo, pero donde se hace más énfasis en estabilidad y productividad, en una persistencia larga, son perfectamente adecuadas. O áreas reducidas del predio para producción de pasturas de ciclo estival específica. ¿Cuáles son los desafíos desde el punto de vista de la investigación que visualizamos a mediano plazo? Obviamente el cambio climático y una posible expansión potencial del uso de C4 en un esquema de aumento de resiliencia, integración con cultivos templados, como una estrategia para mejorar persistencia y calidad invernal, cuidando las otras especies obviamente, a las de tipo templadas, y el tema producción y abastecimiento de semilla claramente va a ser un tema desafiante y de alguna forma es importante que cuando empezamos a trabajar con una especie y cuando liberamos un cultivar, el abastecimiento de semillas sea continuo y no existan esos cuellos de botella donde por 2 o 3 años no existe disponibilidad de semilla, lo cual creemos que hoy en día se ha logrado en forma bastante adecuada. A modo final, como cierre y a modo de alguna forma cerrar el punto de complementación que les decía, el año 2026 fue designado Año Internacional de los Pastizales y los Pastores y un poco remarcar la importancia de los pastizales. Creo que acá no es necesario tanto ir a eso porque todos tienen muy claro. Pero de alguna manera enfatizar esto. Los pastizales son la base de la producción forrajera, protegen el suelo, son un reservorio de biodiversidad, contribuyen a la regulación climática
y por otro lado el pastor claramente haciendo su aporte desde el punto de vista del manejo, de la producción sostenible, de la adaptación al cambio climático. Pero a lo que voy con esto es a cuáles son las contribuciones de estas megatérmicas al suelo y a los pastizales. Claramente proteger y cubrir el suelo, capturar carbono y mejorar la materia orgánica, jugar un rol importante en lo que puede ser recuperación de ambientes degradados, de pastizales degradados anteriormente, que fueron agricultura en suelos de baja calidad y luego volvieron y obviamente no vuelven a lo que es el pastizal anterior, jugar un rol ahí en esa recuperación, obviamente a través de complementariedad con el campo natural y aportando esto, resiliencia frente al cambio climático. Esto ya se los he mencionado en varias oportunidades. Nosotros creemos en la complementariedad entre las pasturas, en integrarlas estratégicamente y creemos firmemente esto. Las gramíneas megatérmicas complementan a todas, a las templadas, al campo natural, a los verdeos y contribuyen a hacer sistemas más productivos, más resilientes y más sostenibles. Muchas gracias. Como decíamos y mostró Félix, muy alto potencial productivo, obviamente siempre y cuando el clima acompañe. Esta es una situación, un extremo que tuvimos este año. Esta fue una siembra de noviembre en Soriano, Estancia de los Plátanos, límite Soriano-Flores, una seca muy importante. Ahí hicimos la jornada en abril. Durante 2 o 3 meses no llovía o muy pocas lluvias. Habían algunas plantitas por metro, mucho pasto blanco y a partir de febrero empezó a llover y en 2 meses explotó. Que acá teníamos el día de la jornada en un campo 502B superficial, ¿tá? O sea que realmente muestra una rusticidad que sorprende. También el mismo año tuvimos algunos casos de fracaso que después fuimos a ver, se habían equivocado, le habían aplicado el mismo herbicida que para sorgo, graminicida. O sea que si metemos un graminicida acá no vamos a tener pastura, es muy importante con qué quemar antes de la siembra. Incluso la amina, el 2,4-D de amina les afecta, o sea que antes de la siembra quemar con un glifosato, un picloram. ¿Tá? Y bueno, y yéndonos al otro extremo, en el norte, esto era un tercer pastoreo en abril, el mismo momento que esta, que estaban por... Acá obviamente estaba para pastorear antes, ¿no? Pero la realidad es que la dejaron para enfardar, estaban pastoreando otras megamix ya de tercer año, esto se pudo haber pastoreado antes, pero acá estaban en el tercer pastoreo una megamix en Salto, también en un campo mediano superficial de la Ruta 30, que llegó a sacar un cuarto pastoreo en mayo y la dejó quieta para el descanso invernal. ¿Tá? O sea que los dos extremos, niña, niño, muy importante la cama de siembra bien superficial, bien afinada y la siembra bien superficial para tener un buen coeficiente de logro, que este año si se cumple el niño realmente podemos pensar en primeros pastoreos los 60, 70 días, con buenas lluvias, como sucedió este año en el norte del país, que acá no pusimos fotos, pero en las redes sociales nuestras van a ver los clientes de Federico y de Daniel, que tienen clientes en el norte, noreste, los pasó por arriba el pasto. A los que tenemos acá en el sur con Gonzalo, realmente tuvimos que esperarlas y a pesar de que demoraron, después casi todas se terminaron instalando. Y bueno, esto es el siembra de noviembre de 2022. Los paredones, zona de Capina Noni. No quería dejar de mostrar también, con esto de los 90 días se entró a comer, lo atiende Federico Martinucci. Fernando justo estaba de ministro, pero ahora nos va a contar su experiencia, también en campos arenosos, una zona con alta presencia de capín, que realmente le vino generando competencia. No decimos con esto que vaya a erradicar el capín, no, pero la verdad que transformó un campo con bajo potencial en una situación de alta producción. Esto, bueno, también incursionando Luis Carrao acá en Sierras de los Olivos, en Cerro Colorado, un mejoramiento del campo natural, que la verdad que estaba muy bueno, ahora después nos va a contar de qué se trata. También viene sembrando muchas situaciones, no mejoramiento de campo, sino siembra de megamix con preparación de suelo, en el sur y en el norte. Y bueno, conocemos sus potenciales productivos, una pradera de 250 templada, ¿no? A 500 kilos de carne, un verdeo de un reirás, 400 a 800 kilos de carne según año y manejo. Conocemos los potenciales de la megamix, según categoría, carga y manejo, en distintos potreros. La pregunta que nos hacemos es, ¿a qué producción podemos aspirar si las sembramos juntas en un mismo potrero?
justamente potenciando la baja producción invernal de las megamix contempladas y la baja producción estival de las templadas con las megamix. Y bueno, esa respuesta todavía no la tenemos, pero tenemos algunas experiencias. Este es Daniel a 90 días de siembra en una Megamix Dakar. Megamix Dakar tiene Grama Rhodes, Panicum coloratum y Setaria sphacelata. Todo un campo bajo, a los 90 días estaban entrando a pastorear. Pastoreaban con 2,5 novillos por hectárea que ganaban 1,1 kg. En este caso les agregó un suplemento proteico. Produjo 247 kilos de carne, peso vivo por hectárea, esto era un periodo de 90 días. Embarcó el novillo gordo frigorífico y después la siguió pastoreando con otras categorías. Esas no se midieron, pero acá hablamos de potenciales 250 kilos, lograble un primer verano-otoño, fácil, y después siguió pastoreando. En mayo le sembró reyes, trébol y lotus a la misma situación, y esta es la misma chacra en septiembre. ¿tá? Las megamix son estos palos secos, cae la primera helada y muere el follaje aéreo, queda como la gramilla, pero no muere la planta. Y acá vemos obviamente el reyes, los tréboles lotus, pero todas estas hojas finas claritas es el rebrote de las megamix, que la verdad que permite pastoreo en invierno con baja carga para que el ganado seleccione las invernales que tienen más calidad y no sobrepastoreen las megamix que tienen que estar en descanso invernal. Y este es el mismo potrero en enero. ¿tá? Las megamix en pastoreo, el reyes semillado en el suelo a espera de lluvias que empezó a germinar a partir de marzo y obviamente tréboles y lotus que también estaban en el pastoreo. Después referencias intersembrando pasturas templadas en megamix. Esto es en un campo límite Canelones Maldonado, campo de sierras. Fernando Sosa Díaz nos iba a acompañar en la charla, tuvo un problema, un imprevisto, pero bueno, acá le sembró reyes 484, un tetraploide ciclo corto a la megamix, y esta foto es de mayo, la megamix terminando el ciclo y el reyes ya estaba pronto para pastorear, un reyes de alta producción otoño-invierno y de buena resiembra. Buscamos reyes con buena resiembra para que cuando va a semillarse el reyes, le aflojamos para que semille, también le damos tiempo a que ellas se armen en primavera y que vuelva a venir después de resiembra el reyes. Esta es una megamix con alfalfa de tercer año en el tambo de Zabaleta, Rincón de Francia, o sea, una gramínea con alta producción estival, con ni más ni menos con la alfalfa, la reina de las forrajeras, con alta producción primavera, verano, otoño. Obviamente la alfalfa estaba florecida. Esta es una megamix también con blanco y lotus en campo Sierra de Mahoma, San José, un campo superficial o alastroso, pasturas de cuarto año. Y esto es lo que hablaba Félix hoy. Esta foto es en Caraguatá, 17, 18 años ya tiene, hoy 19 esta pastura, esa foto era con 17 años, de entrar ante la parcela sin entrar y la parcela pastoreada. Hugo Blanco es un agrónomo que iba a estar en la mesa, tuvo un accidente la semana pasada, por suerte no le pasó nada, solo problemas en el auto, pero nos iba a contar esta experiencia, que gracias a él fue que Joaquín Carriquiri trajo las megatérmicas en el 2006, a pedido de él, que las usaba en Argentina. Dijo, acá en Caraguatá tienen que funcionar, estamos en la misma latitud, son rústicas, y bueno, esta Setaria tiene hoy 18, 19 años de persistencia, y ya sembró otras que también están muy buenas. Bueno, y acá uno de los nuevos lanzamientos que tenemos a nivel comercial para este año, Félix ya habló de Setaria sphacelata iña esbelta, una gramínea megatérmica subtropical perenne de alta producción y alta persistencia. La venimos conociendo a nivel experimental hace ya 3 años, en pruebas con clientes de la casa. También la hemos visto en Santa Fe, en Argentina, donde tenemos la producción de semillas en campos de rotación con arroz, campos bajos, que suelen estar encharcados e inundados parte del año y ha tolerado sequías en campos planosoles que suelen ser muy duro en verano. Y bueno, la verdad que es algo bien interesante. Los argentinos están muy contentos porque vienen notando esa mayor tolerancia al frío sobre otras variedades de Setaria que veníamos trabajando, le permite salir antes del invierno y una mayor producción ya más temprana desde primavera, verano, otoño. Y acá compartimos los datos de línea en lo que es producción de materia seca frente a Narok, que es la variedad que veníamos usando, donde podemos esperar el año 1 10.000 kilos de materia seca, 18.000 kilos de materia seca el segundo año, 16.000 kilos de materia seca el tercer año, o sea, mucha producción en primavera, verano, otoño,
de un forraje de buena calidad, que es perenne y que nos viene a dar una producción anual en torno a no menos de 50% superior al promedio de las festucas, al promedio de los dactilis, y que más allá de que funcionan en suelos buenos, justamente el objetivo es colocarla en suelos medios a marginales, potenciando la producción de esos suelos. Y otro de los nuevos lanzamientos para este año, Mancebo, es un Macroptilium latiroides, ¿tá? Que la verdad que venimos también a nivel experimental, en Argentina ya lo vienen usando hace 3 años, con muy buenos datos y productores muy contentos, porque es una leguminosa subtropical autóctona de Argentina que no produce meteorismo, eso es bien importante, ciclo anual, con alta resiembra por semillas, es para sembrar pura o consociada, o sea, puede sembrarse puro, o puede sembrarse con megamix, o puede sembrarse incluso hasta interesante para mejorar un campo natural, con una leguminosa de buena resiembra, que va a aportar mucho forraje y de calidad, y va a aportar fijación nitrógena, fijación biológica del nitrógeno en el periodo que el campo natural empuja. Bueno, la densidad de siembra 8 a 10 kilos por hectárea, una siembra de octubre a diciembre, tolera acidez, sequías, altas temperaturas y anegamientos temporarios, o sea, muy versátil para casi todo tipo de suelo. El potencial de 6 a 10.000 kilos de materia seca, esto es en 5 meses, ¿tá? Mediados de primavera hasta otoño. Proteína cruda de 22-24% y una digestibilidad que anda en el 70%. Bueno, estamos comenzando investigación y desarrollo en Uruguay, como dijimos, para siembras puras o en mezclas, así que cualquiera que tenga interés que no duden en comunicarse porque estamos importando los primeros kilos de semilla a pedido. Entonces, bueno, acá vamos a pasar a llamar a los invitados, Luis, Fernando, Martín, Gabriel, a la mesa redonda donde van a contar sus experiencias productivas. Tiene 140 hectáreas y hay 85 que están destinadas ya hace 20 y pico de años en un sistema de invernada, básicamente. Y se había medio abandonado, no, pero se había praderas viejas eran, y ahí se arrancaron con 10 hectáreas en el campo que está sobre la 56, lo que le llamamos el ombú. Ahí se hicieron 10 hectáreas de sorgo forrajero sumac con el nabo forrajero. Se hicieron 3 hectáreas de sorgo sumac puro a 24 kilos de semilla por hectárea, y después el resto eran 14 kilos de sorgo y 5 kilos de nabo. Eso quedó en la siembra. Fue hecho todo en la línea. El nabo se sembró en el cajón fino y el sorgo quedó en el cajón grueso, digamos. Y bueno, y eso se sembró el 2 de noviembre y agarró una lluvia y después demoró en nacer, y se comenzó a pastorear, si no me equivoco, antes de Navidad, unos días antes, que esa foto que mostró Mateo. Y bueno, también, como contaba el productor, el tema de la adaptación por el tema de la acidosis, se hizo el acostumbramiento. En el primer pastoreo comían el sorgo y le costaba al nabo comer. Ya en el segundo ciclo era al revés, se habían acostumbrado y no hubo mayores problemas. Ahí se hizo una medición de ganancias con vacas de invernadas que ganaron en promedio 800 gramos, 830 gramos por día. Y esa fue la experiencia. Tenían acceso a sombra y agua, ese ganado. Así que básicamente es eso. En realidad con el nabo la experiencia es en la casa de un productor que se sembró este año.
el cual también yo trabajo en la zona de San José. La implantación fue buena del sorgo con el nabo y después apretó la seca en diciembre y enero. El productor sacó un pastoreo chiquito porque no estaba lindo ni el sorgo ni el nabo, y bueno, y cuando arrancó a llover la verdad que se puso muy pero muy bueno, y sacó como 3 comidas más, no de tanto porte, pero sí o sea, que rendían. Y el comentario del productor, justo antes que le dije así, es como que la estabilidad a nivel productivo cuando entraban a esa parcela, ¿no? Después tenía otro poco de sorgo y alguna alfalfa, pero nada, o sea, aportaba buenos nutrientes, quedó muy conforme. Y después un poco de más de experiencia con el tema de la Megamix, no sé si ahora Mateo que también hace 3 años que arrancamos con Gonzalo, 4 con Mateo, y compré la idea de la Megamix. Para mí lo primero es eso, tenés que convencerte de que puede sustituir al sorgo forrajero. Si no compras la idea, no la plantás o le buscás los peros. Y en el campo de Requería San José, la apuesta ahí fue más grande, sembramos 60 hectáreas y sembramos con dron. Y o sea, se hizo una buena cama de siembra, hicimos todos los deberes bien, cayeron 120 milímetros a los 3 días y o sea, la implantación fue muy mala, y decidimos esperarla, darle la oportunidad. Cuando iban los directivos del campo la miraban y querían quemarla. O sea, zafamos porque no la quemamos porque no iban muy seguido, si no ya no hubiese estado. Y bueno, cuando logró el volumen, las plantas que estaban, arrancó a llover ahí en marzo, o sea que se hicieron 2 o 3 franjas que se pastorearon y semilló muy bien para el segundo año, o sea, a su vez hay unas especies que son bastante, que largan estolones, y la verdad que fue colonizando. Y recién el año pasado logramos hacer los deberes como se debe, en el sentido de, o sea, esos 2 años aprovechamos a hacer control de maleza, todo lo que era hoja ancha en el invierno, que anduvo buenazo. Y el año pasado, en el verano pasado, lo fertilizamos, le echamos urea, íbamos con la rotativa atrás, también hay un lote de animales que estuvo de continuo en esas hectáreas, nada, o sea, sacamos muy buenos rendimientos, no pesamos el ganado, pero anda muy bien. Y lo último, vaquillonas holandesas en Requería. Y lo que hicimos en este invierno, también sugiriendo un poco, o sea, la idea de Mateo de poner alguna leguminosa, le hicimos una intersiembra de alfalfa, con 15 kilos de alfalfa. O sea, igual colonizó mucho, o sea, semilló, o sea, la mirás ahora, está preciosa. Y está con la idea de hacer pastoreos ahora en la primavera y de verano, o alguna reserva, ¿no? También porque tiene un porte impresionante que nunca la hemos, o sea, enfardado ni ensilado, pero bueno, era un poco la idea este año de hacer algún tipo de reserva que está bueno. Tiene muy rápido crecimiento, entonces también nos pasa que si no estamos con la rotativa media cerca, se encaña y perdemos un poco la calidad. Pero nada, la experiencia es muy positiva, y nada, yo compré la idea y cuando agarre un poco más de experiencia ahora con esto, empezar a repicar de vuelta en los tambos para sustituir al sorgo, ¿no? Sí, allí creo que la experiencia viene de hace 3 o 4 años. En realidad, bueno, como toda experiencia, nos ajustamos a las recomendaciones, hicimos los deberes, la buena preparación de la cama de siembra, tal vez no tan temprano como creo que es la recomendación, y debe obedecerse eso para que aprovechar justamente como toda perenne, el primer año requiere cierta contemplación, ¿no? Es decir, se puede pastorear a partir de los 90 días, es muy sensible al tema de si llueve o si no llueve. Es decir, también tuvimos el fracaso al año siguiente, ya que fue tan bien el primer año, bueno, quisimos repetir, el segundo año nos pegó un palo,
porque bueno, vino muy seco y ahí realmente hubo un fracaso en el intento. Pero creo que el hecho de preparar bien la tierra temprano en la primavera, escapándonos de los mayores calores o de la más frecuente falta de lluvia, este año me parece que es un año ideal, porque es un año que se pronostica que esa circunstancia de niña no va a ocurrir, estamos en el sentido contrario, un año niño probablemente tengamos más lluvias, así que es una muy buena oportunidad esta para probar. Genera un gran volumen de forraje, tolera cargas altas, especialmente a partir del segundo año, inclusive en invierno también puede tolerar una carga mucho más baja, por supuesto, pero una unidad ganadera se puede mantener durante el invierno y en primavera, verano, 2, 3, hasta 4 unidades tolera, realmente muy colonizadora, es decir, compite y le logra frenar el tema del Anoni. Nosotros tenemos una infectación importante de Anoni, allá tenemos, es un problema dentro del establecimiento, no impide producir, hay que convivir con ella, es difícil erradicar el Anoni, es muy difícil, es un poco como la garrapata, ¿no? Nosotros allá no estamos, o sea, estamos en el norte, pero en nuestro paraje no es zona complicada de garrapata, pero sí estoy en otras localidades que sí, la garrapata es complicada, pero es un poco eso, la convivencia del Anoni es que es muy difícil erradicarlo y evidentemente la experiencia del Megamix es una experiencia que da muy buen resultado productivo, que genera una competencia para que el Anoni no avance, y evidentemente es, desde el punto de vista del costo-beneficio, si lo comparamos con lo que más se ha dicho aquí, es sustituir al sorgo, a mí me parece que es una muy buena alternativa. Ni hablar que nosotros estamos más al norte, por supuesto, allá las condiciones de subtropical se expresan mucho más. Todos sabemos que el Uruguay es territorialmente pequeño, pero diferencia de 200, 300 kilómetros más al norte cambia el comportamiento, todos los temas del fotoperíodo, de las temperaturas, todo eso hace algún tipo de diferencia, y es lógico que trabajar en el tema de las forrajeras con megatérmicas, con C4, a mí me parece que es una tendencia favorable y positiva, porque cubre un vacío de oferta forrajera de volumen y de calidad muy importante cuando decae la producción de las invernales, y evidentemente que nosotros necesitamos hoy producir en forma mucho más intensiva y mucho más segura. Ni hablar de que las experiencias de la investigación, tanto en Brasil como en Argentina, apuntan claramente a mejorar estas especies, especies adaptadas más al calor. Creo que en la tendencia climática en el Uruguay nosotros nos vamos tropicalizando de cierta manera, es decir, cada vez tenemos más meses de calor en relación a los meses de frío. Entonces, evidentemente que nuestra experiencia mayor de pastura siempre ha sido para cubrir los déficits de invierno, pero evidentemente que tenemos que tener un acento en la investigación y en la disponibilidad de materiales también para primavera, verano, otoño, que es donde realmente hacemos la gran diferencia. Entonces creo que es una complementariedad muy importante, creo que tenemos muy buenos materiales de invierno, pero debemos de tener muchas mejores opciones para adelante en primavera y verano. Ahí creo que es la gran clave para justamente tener la compensación luego de salir del invierno. Entonces, fíjense ustedes que si hablamos de la experiencia brasileña, yo que tengo mucho contacto con Brasil, soy doble chapa, me recibí allá, y es evidente que Brasil, hace 40 años Brasil era el mayor importador de carne del mundo, y hoy hace más de 10 años que es el mayor exportador de carne del mundo. Y esa revolución no la hizo en Río Grande, la hizo en el Brasil central, fundamentalmente en el desarrollo de las pasturas tropicales adaptadas. Y eso creo que es un camino que para buena parte de nuestro territorio o en buena parte del ciclo productivo encaja perfectamente en este esquema
donde luego de que decaen las condiciones de producción en volumen y en calidad de las pasturas invernales, tenemos ese apoyo en pasturas adaptadas al subtrópico que se adaptarían perfectamente en estos ciclos productivos para continuar produciendo de forma continua. Eso es un poco la experiencia que les quería contar. Creo que este es un año bueno, y no solo por el tema de los valores, porque toda inversión que se haga hoy en función de los niveles de precio, tanto de la carne como de la leche, que se sostienen a niveles productivos muy buenos, creo que la relación insumo-producto hoy invita a invertir en el sentido que tenemos una condición hoy que requiere que las productividades aumenten y que tengamos un sistema sostenido de producción aprovechando los buenos precios que seguramente se van a mantener. No digo que sea valores récord ni que van a seguir subiendo, pero son excelentes valores en relación a lo histórico, y por lo tanto invita a invertir en armar esquemas forrajeros que nos permitan producir en forma permanente. Gracias. Bueno, buen día para todos. Gracias por la invitación. Muy buena la jornada, lo que vimos en el campo, las presentaciones, tus explicaciones, lo de Félix me encantó. Y concretamente, en el caso de las Megamix, yo diría que es una opción forrajera de gramíneas que cualquier productor las debería poner arriba de la mesa cuando está armando un sistema productivo. Porque acá no estamos dando ninguna fórmula ni curando un paciente herido. Estamos armando un sistema productivo, como dijo Fernando, para capitalizar los precios que tiene hoy la ganadería. Y no se nos puede escapar un metro cuadrado del campo que no sea productivo. Entonces, en el caso de las métricas, que comenzamos a usarlas a instancias de Mateo, gracias por la recomendación. Como todas las cosas no son perfectas y algún tropezón siempre existe, y los tropezones tienen que ser en la vida para aprender a levantarse, así que bienvenidos. Plantamos en el 2001, después plantamos en el 21, perdón, después en el año de la seca, 22-23, y en el 24 volvimos a plantar en Florida y en Río Negro. Creo que es un cultivo que tiene su lugar. Hay que buscarle el lugar, como dijo Félix hoy, quizás romper un campo natural bueno para hacer un megamix no sea la mejor opción, pero sí tenemos infinidad de situaciones en Uruguay donde tenemos una pastura degradada, venimos de agricultura, un suelo que no resiste más a agricultura y queremos ponerle algo, y ese algo que las pasturas de invierno no nos dan, porque las pasturas de invierno, las C3, las hacemos producir en pleno invierno, primavera, y después cuando vienen los días más largos de mayor fotosíntesis, nos queda el suelo vacío muchas veces. Entonces, poder contar con una gramínea de verano, como el panicum, el cloris, la setaria, creo que tiene un lugar bien importante en cualquier sistema productivo. Hay que pensarlo, analizarlo, asesorarse con la gente que sabe, que han hecho experiencia y que están haciendo experiencia todavía. Y bueno, auguro mucho a Félix para que sigan investigando, porque como dijo Fernando, hemos investigado mucho las invernales y creo que acá hay un campo enorme para crecer y capitalizar toda la fotosíntesis que tenemos de verano y transformarla en kilos de carne y en dinero para la ganadería. Bueno, el resumen de las alternativas forrajeras anuales y perennes que estamos hablando, Megamix, Nabo, Sudan. A los potenciales biológicos que hablamos hoy le restamos un 20%, que son potenciales más logrables.
Hay algo, está tapando el... Ahí va, ¿sí? Ahí va. Y bueno, acá sí, con muy buen manejo, afinado y demás, podemos pensar en un buen año, bien fertilizado, con la carga adecuada, 350 kilos de peso vivo en un Sudan, 380 en un sorgo, con un año neutro, con la lluvia justa, que no se nos pase, o sea, pensando en los potenciales, o sea, a medida que vamos bajando las producciones de carne peso vivo por hectárea, hoy hablábamos de 1000 el biológico, bueno, 800 kilos de carne peso vivo en un nabo, ¿tá? Mix Sudan Pro, acá sumamente estimado, porque acá lo que hacemos es, bueno, una hectárea de Sudan, 350 kilos, una de nabo 800, dividido 2, bueno, podemos pensar en 580 kilos de peso vivo, ¿tá? Lo que vamos viendo acá, pasturas Megamix de primer año, 300, 340 kilos, de segundo año, arriba de 500 kilos de carne pueden producir. Pasturas Megamix más pasturas invernales, ¿a cuánto podríamos llegar? No lo sabemos, ¿tá? Pero sí lo que vamos viendo que todas estas alternativas tienen mayor potencial productivo en carne o leche, por lo que hablamos hoy, más consumo y mayor calidad que las opciones tradicionales. Entonces, tenemos la opción de sembrar alternativas distintas que no son perfectas, igual que un sorgo, que un Sudan, pero que cada una tiene su lugar en cada sistema. Además, la perennidad de las Megamix, si bien valen lo mismo hoy casi que sembrar un sorgo forrajero, estamos hablando que también nos van a dar producción en los siguientes años. Y producción, digo, mal manejadas es que no le demos el descanso invernal que necesitan. La rusticidad de las Megamix permiten transformar suelos marginales de baja producción, campos naturales degradados, suelos de muy baja producción en potreros de alta producción intensiva. Bueno, escenario actual y futuro, como dijimos hoy, existen alternativas que permiten mejorar la producción sin aumentar costos, clima favorable, con un niño confirmado, más excelentes precios en carne y leche. La pregunta es, ¿estamos preparados para una nueva estrategia o para diversificar la estrategia? Bueno, esperemos que sí. Nuestro equipo está distribuido en todo el país, disponible para planificar la mejor estrategia, hacer equipo con los personal, los asesores de cada uno, para, en base a cada sistema, diversificar estratégicamente o pasturas Megamix, o nabo, o Mix Sudan Pro, o sorgos. Recomendar qué alternativas sembrar según suelos y objetivos, capacitar al personal de trabajo para el manejo, que suele ser sencillo, y bueno, una red de distribuidores en todo el país con rápida entrega en el campo. Así que bueno, agradecimiento a todos los presentes por venir, por tomarse la mañana en acompañarnos, a los productores, asesores, en contar su experiencia, nuestra materia prima, realmente para aprender de nuestros productos, y las instituciones que nos acompañan, que son socios estratégicos en este desarrollo, la Rural de Florida, el INIA, la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Y bueno, muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta. Si no, vamos a almorzar algo y seguimos conversando.